Apreciados amigos, permítanme extenderles una muy cordial bienvenida a este nuevo encuentro con la Biblia y sus profecías, y al mismo tiempo expresarles mi gran anhelo de que Dios los bendiga personalmente y en forma abundante. En nuestro estudio anterior, exploramos la riqueza de significado de la respuesta de Miguel a la pregunta de Gabriel registrada en Daniel 8:13, pregunta no totalmente exenta de un cierto dejo de impaciencia. En efecto, conocedor ahora de los enormes atropellos que habría de cometer el cuerno pequeño, romano, contra el verdadero pueblo de Dios y contra el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial, Gabriel habría preguntado: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y el pisoteo del santuario y del ejército? Antes de continuar, conviene que recordemos el significado de los términos claves contenidos en la pregunta. Primero, el adjetivo continuo, o mejor aún continuidad, referencia a la obra que Cristo desde su ascensión realiza en favor de los pecadores arrepentidos en el santuario celestial. Segundo, el ejército, que es el verdadero pueblo de Dios sobre la tierra. Y tercero, la prevaricación o abominación desoladora, referencia al pisoteo de la maravillosa verdad del santuario por parte del cuerno pequeño. ¿En qué forma? Por un lado, haciéndola inaccesible a los seres humanos, y por el otro, reemplazándolo por una falsificación, por un burdo remedio. De la respuesta de Miguel en el verso siguiente: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, Daniel 8:14, nos concentramos en las últimas dos palabras: será purificado, traducción de la forma verbal hebrea nisdak, que admite varias traducciones, todas ellas perfectamente complementarias. Será purificado, será vindicado, será justificado o hecho justo, y será restaurado. Después de varias consideraciones, concluimos que esta forma verbal hebrea, nisdak, describe una actividad doble y paralela, una en el cielo y la otra en la tierra. En el cielo, en el santuario celestial, una obra de limpieza, de descontaminación, de purificación, una obra que solamente Cristo, como sumo sacerdote de ese santuario, puede realizar, porque solamente Él tiene el detergente necesario para llevarla a cabo, su sangre. Y en la tierra, una obra de recuperación, de restauración entre los hombres, del conocimiento del continuo, de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, única fuente de salvación para los pecadores. Y así concluimos que estas dos obras comenzaron en octubre de 1844, al término del período de los 2300 años, referido por Miguel en su respuesta a Gabriel, y que desde entonces Cristo está llevando a cabo su tarea de descontaminación o purificación del santuario, no otra cosa que el examen cuidadoso de los registros de las vidas de aquellos muertos y aún vivos, cuyos nombres están registrados en el libro de la vida, para determinar qué es lo que debe eliminarse y borrarse definitivamente de esos registros, si los pecados o los nombres, en este caso, de quienes habiendo sido perdonados, más tarde en sus vidas rechazaron el perdón divino que les fuera otorgado. Como ocurría en el santuario terrenal, donde el día de la expiación o reconciliación era un día de juicio, también lo es de juicio en la purificación o expiación del santuario celestial. Ahora bien, si por más de un siglo y medio, desde 1844, el juicio se viene realizando, ¿cómo explicar una duración tan larga? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Será que Dios está confundido o desorientado en la evaluación de algunos casos especialmente complicados? No, eso sería inconcebible. ¿Cuál es entonces la causa, después de tanto tiempo, de una tarea tan significativa todavía inconclusa? Todas son preguntas realmente válidas. La razón de esta demora es en realidad doble. En primer lugar, la paciencia de Dios. Casi todos los autores bíblicos, desde Moisés al apóstol San Juan, han destacado este aspecto o atributo del carácter de Dios. Dios es paciente, extremadamente paciente. Así, cuando Moisés pidió a Dios que le permitiera ver su rostro,
Dios hizo mucho más de lo que le pidiera Moisés. No podía acceder a lo que el anciano caudillo había solicitado, por la sencilla razón de que en su condición pecaminosa el hombre no puede ver a Dios y sobrevivir a la experiencia. Pero le reveló la esencia misma de su ser, su carácter divino. Así en Éxodo 34, 6 y 7 se registra la notable caracterización que Dios hizo de sí mismo. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, amigos, nuestro Dios es tardo para la ira, y por eso nos soporta con tanta paciencia en nuestras debilidades y tropiezos. 15 siglos más tarde, San Pedro destacó el mismo rasgo del carácter de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Sí, si el juicio parece demorarse, en su conclusión, ello no se debe ni a distracción de parte de Dios, ni tampoco a alguna incapacidad o limitación para resolver casos complicados. La única razón está en su extraordinaria y maravillosa paciencia, que se goza en multiplicar las oportunidades de arrepentimiento, reiterando vez tras vez a los hombres su bondadoso ofrecimiento de hacerse cargo por gracia de sus pecados y aceptar la transferencia de los mismos al santuario celestial. Surge aquí otra pregunta en parte contestada y que nos introduce a la segunda razón de esta aparente demora. ¿Qué circunstancia es la que está requiriendo de la paciencia de Dios? Una tarea inconclusa. Podría haber sido concluida hace muchos años, pero sigue inconclusa. ¿Qué tarea? Jesús la anticipó con claridad meridiana: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Esta es la tarea inconclusa. No se ha concluido la predicación a todo el mundo de las buenas noticias acerca de Dios y de su enorme interés en la salvación de los hombres. Las buenas noticias de que Él no es un ser cruel e injusto, del cual hay que escapar, como lo pretende Satanás, sino un Dios de amor, un Padre tierno que invita a sus hijos a gozar de la mayor de las venturas, la de verse libres de sus pecados y su culpabilidad. En ese Evangelio eterno está incluida la consoladora verdad relativa al santuario. Esa fue la gran comisión que Jesús encomendó a su iglesia, justamente antes de su muerte en la cruz, y fue también lo último que le reiteró en circunstancias de su ascensión de regreso al cielo: la predicación del Evangelio, de esas buenas noticias a todo el mundo. Pero ¿qué pasó con esa predicación? ¿Qué es lo que la ha detenido? La iglesia cristiana comenzó muy bien esa proclamación. Con ímpetu arrollador cubrió en pocas décadas el mundo conocido de aquellos días, logrando notabilísimos frutos para Dios y su reino. Sin embargo, aún en vida de los discípulos de Jesús, comenzaron a aparecer algunos obstáculos en el cumplimiento de la tarea, y a ellos los voceros del Evangelio debieron dedicar tiempo y energía para advertir a la iglesia y para tratar de resolverlos o contrarrestarlos. Esos obstáculos habrían de surgir de una o de otra forma en Roma. Una de las advertencias más serias al respecto fue dirigida por San Pablo precisamente a los creyentes de esa ciudad, Roma, y resulta claro, por otro lado, que esta nota de precaución iba más allá de lo inmediato. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. La Roma pagana primero y la Roma cristiana después obstaculizaron en gran manera la proclamación de las buenas nuevas. La primera atacando desde afuera, mediante repetidas persecuciones de todo tipo. La segunda obrando desde adentro, originando paulatinamente un conjunto de doctrinas contrarias a las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Este sistema cumplió a la letra las especificaciones proféticas de los libros de Daniel y el Apocalipsis. Despojó a Cristo al nivel del conocimiento de la gente, de su sacrificio y de su sumo sacerdocio, y lo reemplazó por otro de su propia invención, echando por tierra la verdad y pisoteándola. Penoso proceso en el que continuó sin freno alguno durante muchos siglos. La versión, mejor dicho, tergiversación del carácter de Dios, que Roma difundió por el mundo, sembró agrias semillas de escepticismo y ateísmo en los corazones de los hombres, con doctrinas tales como las del infierno, del purgatorio y de la salvación por medio de las obras, especialmente los sacramentos, y con prácticas persecutorias tan injustificadas y crueles como las de la Inquisición y las de otros organismos patrocinados por ella. Lo que logró fue que los hombres se alejaran de Dios, aterrorizados y con repulsión. Sí, mis apreciados amigos, el mundo ateo de nuestros días tiene una sola causa: el Dios que le fuera presentado por la Roma cristiana bajo un pretendido halo de infalibilidad y que en nada se parece al de la Biblia. En vez de buenas nuevas, los hombres recibieron malas nuevas acerca de Dios, y de esta manera la verdad de Dios quedó sepultada bajo los escombros de una tradición absolutamente contradictoria y de montañas de definiciones dogmáticas acompañadas de estruendosos anatemas para todo aquel que se atreviera siquiera a cuestionarlas. La profecía, empero, había anticipado la consoladora esperanza de que las cosas no seguirían indefinidamente así. Habría una recuperación de la verdad bíblica, habría un regreso a la Biblia con el propósito de restaurar lo que se había arrebatado de la mente de los hombres, la gran verdad del Evangelio, un nuevo amanecer después de aquellos tenebrosos siglos medievales comenzó a alborear con la Reforma del siglo XVI. A partir de esos tiempos, y en un lento proceso de unos 3 siglos de duración, una a una estas preciosas verdades acerca de Dios, de su Hijo Jesucristo, de la cruz del Calvario y del santuario celestial se fueron recuperando. Al mismo tiempo, triste es decirlo, fueron surgiendo nuevos obstáculos, clara indicación de que Satanás nunca descansa, y por ello la tarea descrita en San Mateo 24:14, que ya debería haber llegado hasta los confines de la tierra, sigue todavía inconclusa. Volvamos a la pregunta que nos planteamos hace un momento. ¿Por qué se ha demorado tanto la purificación del santuario celestial? Esto es, el juicio investigador vinculado con ella. Porque Dios es paciente. Lo es con un mundo que todavía no ha tenido la oportunidad de escuchar en forma plena la invitación a dirigir su atención al santuario celestial. Y lo es también con su iglesia, con su pueblo, que todavía no pareciera haber tomado realmente en serio la urgente tarea de compartir el Evangelio eterno con un mundo que tanto lo necesita. Todo esto nos lleva al segundo interrogante. ¿Por qué son tan pocas las voces que se dejan oír para proclamar la verdad del santuario celestial y de lo que en él se realiza? ¿Por qué ese silencio, extraño silencio, acerca de este vitalísimo tema en la predicación de la mayor parte de las iglesias cristianas contemporáneas? Si esta es una verdad bíblica de tanta relevancia, como lo hemos venido subrayando en todos estos últimos temas, ¿cómo entender el silencio casi total acerca de ella en la mayoría de las iglesias de nuestros días? De hecho, tanto como yo pueda saberlo, la única iglesia que presenta esta maravillosa doctrina con claridad y con pleno respaldo bíblico es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Existe alguna explicación para esta penosa omisión? Detengámonos por un momento en los tiempos de la Reforma del siglo XVI, cuando sacerdotes, monjes y laicos
procedentes de distintos ambientes y viviendo en diferentes circunstancias, preocupados por la triste decadencia espiritual que veían en su amada iglesia, comenzaron a hacer oír sus voces en protesta por lo que consideraban una apostasía, una traición a la verdad bíblica. Fue por esto que a algunos de ellos se los llamó protestantes, nombre que desde su mismo comienzo recibió una connotación despectiva y condenatoria. En el caso de los protestantes del siglo XVI, habría sido mucho más apropiado llamarlos cristianos, cristianos bíblicos, porque marcaron un regreso a la Biblia, al mensaje de la palabra de Dios, y solemnemente se comprometieron a no separarse más de sus enseñanzas. Sin embargo, lograron cumplir este objetivo enunciado en el santo y seña de sola Escritura, es decir, solamente la Biblia, tan solo en forma parcial. ¿Por qué? Porque cometieron algunas serias equivocaciones. En primer lugar, con el sincero intento de evitar una nueva apostasía, como la que había ocurrido cuando el cristianismo comenzó a aceptar algunos de los postulados de la filosofía griega, decidieron poner por escrito lo que debía creerse. Así, antes de la conclusión del siglo XVI, cuando aún no habían transcurrido 30 años desde la muerte de Lutero, comenzó el proceso de redacción de documentos credales, los que fueron surgiendo cada vez con mayor profusión, especialmente en el siglo XVII. ¿Qué clase de documentos? Credos, catecismos, confesiones de fe, afirmaciones doctrinales, artículos de fe, etc. ¿En qué radicó la equivocación? En que en forma imperceptible estos documentos humanos se fueron interponiendo entre el creyente y la Biblia, de tal forma que ésta muy pronto dejó de ser la norma suprema para la evaluación de cualquier doctrina o enseñanza. El sitial supremo de la Biblia fue ocupado ahora por estos documentos de factura humana, que originalmente se habían redactado precisamente para defenderla. Estos documentos paralizaron a las iglesias protestantes en general, impidiéndoles la aceptación de nuevas verdades que pudieran descubrirse del estudio de la Biblia, pero que no armonizaban plenamente con esos enunciados credales. Una petrificación tal, como es fácil de suponer, dio origen a fracturas, a cismas y a divisiones como las que tristemente han salpicado toda la historia del protestantismo. ¿Y todo esto por qué? Porque, como ya lo hicimos notar, hombres de buenas intenciones trataron de defender a la Biblia, colocándole un cerco, presuntamente protector, de documentos de elaboración humana. Cuando llegó el tiempo en que Dios comenzó a restaurar nuevas verdades totalmente bíblicas, tales como las de la vigencia plena de la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que establece la observancia del séptimo día de la semana, el sábado, la del santuario celestial y de la obra de Cristo en sus sagrados recintos en favor de los hombres, y aún otras más, sencillamente no pudieron aceptarlas. ¿Por qué no? Porque eso habría implicado renunciar a sus propios documentos confesionales. Así que a lo primero, lo de la vigencia plena de la ley de Dios y del sábado, le colocaron el rótulo derogatorio del legalismo y lo archivaron sin más miramientos. Y a lo segundo, el cumplimiento de los 2300 años, la restauración de la gran verdad del santuario celestial y el juicio investigador, los rechazaron con la excusa de ser resultado de un mero invento humano para salir del paso de una situación embarazosa, la del gran chasco de octubre de 1844. Muchos protestantes cometieron un segundo error cuando comenzaron a utilizar herramientas totalmente destructivas para el estudio de la interpretación de la Biblia, las herramientas del criticismo bíblico o alta crítica. Por la venida de un estudio aparentemente erudito de la Biblia, los protestantes en general han ido transformando a la Biblia en algo así como un abigarrado mosaico de meras opiniones y curiosidades humanas. La inspiración de las Escrituras, que ellas consistentemente atribuyen a Dios, quedó reducida al resultado de trabajos de recopilación más o menos ingeniosos realizados por sus autores, en los cuales es imposible
identificar el origen de todas las fuentes. Y los que todavía afirman sostener la inspiración divina de las Escrituras, la han reducido a algo así como una colección de testimonios personales, de encuentros con Dios de valor meramente subjetivo y descriptivo, y de ninguna manera objetivo y normativo. Para no extenderme mucho más en este aspecto de nuestro tema de hoy, destacaré un error adicional cometido por el protestantismo: la renuncia a la rica herencia de interpretación profética que recibió de sus fundadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que los protestantes en general han abandonado la interpretación historicista de los mensajes proféticos, la interpretación que discierne en la historia el cumplimiento de la profecía. Sin renunciar completamente a su aceptación de las profecías, las interpretan de acuerdo a dos sistemas inventados por la Roma cristiana, por sacerdotes jesuitas de los siglos XVI y XVII. Me refiero a Roberto Bellarmino, Francisco de Rivera y Luis de Alcázar, quienes se esforzaron por liberar a la institución papal de cualquier identificación profética. Estos sistemas son el preterismo, que sostiene que si hubo profecía, todas ellas se cumplieron no más tarde del siglo I de la era cristiana. Y el futurismo, sistema que acepta algunas profecías como cumplidas hasta el siglo I, pero que proyecta el cumplimiento de la mayor porción de ellas a algún futuro más o menos inmediato o remoto. Ambos sistemas, el preterismo y el futurismo, han dejado a los cristianos y al mundo sin profecía alguna con la cual orientarse, y con ello se abre consciente o inconscientemente la puerta a otra aberración, la de la presunta necesidad de un magisterio supremo e infalible. Es decir, la conducción profética de la Iglesia reemplazada ahora por la misma Iglesia y su jerarquía eclesiástica. Cuando la Iglesia se coloca a sí misma por encima de la Biblia, pierde toda posibilidad de evaluarse a sí misma en forma objetiva. ¿Por qué digo esto? Porque cuando eso ocurre, la misma Iglesia se transforma en autoridad suprema de sí misma y, comparándose consigo misma, no tiene posibilidad alguna de detectar sus propias desviaciones. Es más, puede ser conducida como resultado de sus decisiones doctrinales a cualquier desviación. Estas observaciones, apreciados amigos, pretenden ser objetivas y desprovistas de toda animosidad o espíritu condenatorio. Pero permítanme asegurarles que lo único que me anima a hacerlas es el deseo de ser objetivo y de explicar por qué razón ni el catolicismo ni el protestantismo en general han aceptado una doctrina tan vital como la del santuario celestial. Esa es la explicación del silencio casi total de esta enseñanza en los púlpitos y en las formulaciones doctrinales de ambos sistemas. Hay algo más que no debemos omitir y que también contribuye a explicar el silencio de las iglesias protestantes en relación al santuario celestial. Desde la celebración de la primera conferencia misionera internacional en Edimburgo, Escocia, en 1910, el protestantismo comenzó a transitar una senda llena de trampas. Me estoy refiriendo al ecumenismo, solo posible sobre la base de compromisos y renunciamientos. El ideal de este movimiento es el establecimiento de algo así como un mínimo común denominador doctrinal y se traduce en una manifiesta tendencia reduccionista en materia de doctrinas. En la afanosa búsqueda de una plataforma de acción conjunta, las destilerías del ecumenismo están elaborando el embriagador vino de Babilonia, cuyos ingredientes básicos vulneran seriamente las doctrinas de Dios y del hombre, los dos grandes focos de toda teología. ¿En qué sentido las vulneran? Al aceptar cambios humanos introducidos en la ley de Dios, como es el caso de la observancia del domingo, para lo cual no hay fundamento bíblico alguno. ¿Con qué Dios nos deja? ¿Podemos confiar en un Dios que acepta manoseos humanos a su ley? Por supuesto que no. Por otro lado, la doctrina de una inmortalidad innata o inherente del hombre, totalmente ajena a la palabra de Dios, destruye la esencia misma de la enseñanza de la Biblia acerca de la naturaleza humana. La presunta santidad del domingo y la desorientadora enseñanza de la inmortalidad del alma son doctrinas embriagadoras que anublan el entendimiento en la comprensión de la revelación divina. Los ingredientes básicos del vino de Babilonia, como los llama el Apocalipsis. Debemos volver ahora por algunos momentos al libro de Daniel
para tratar de determinar si hay alguna relación entre el juicio y el reino, es decir, entre el juicio investigador que se está realizando desde 1844 en el lugar santísimo del santuario celestial y el Evangelio del reino. Seguramente la hay, del momento que podrán participar del reino, y es justicia solamente aquellos cuyos caracteres armonicen con los principios del reino. ¿Cómo saberlo? Mediante una evaluación previa de los mismos, evaluación para la cual es necesario un juicio, con un juez, un fiscal, un abogado defensor y testigos. Un estudio interesantísimo, a no dudarlo. Los estaré esperando, apreciados amigos, y ahora vamos a presentarnos delante de Dios, como lo hacemos en todos los temas, para expresarle nuestra gratitud y al mismo tiempo nuestra necesidad. Así que, juntos, oremos. Bondadoso Padre Celestial, si algo anhelamos es tu aprobación y la gran felicidad que siempre la acompaña. Ayúdanos a acercarnos a ti confiadamente y a descansar en los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz y en su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Te lo suplicamos agradecidos, rogándote también por nuestros oyentes, por sus hogares, por sus seres queridos. Bendícelos en las circunstancias que están atravesando en este mismo momento y que tal vez los tienen un tanto desanimados. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis amigos, hemos estado expresándonos con mucha objetividad y tal vez he dado la impresión de no ser absolutamente honrado con la historia, pero no es así. He tratado de ser honrado con la palabra de Dios en primer lugar, con la interpretación historicista de las profecías. En nada he tratado de lastimar o ofender a alguien. He tratado solamente de ser claro y objetivo. Créanme, amo a todos los seres humanos, anhelo la salvación de todos, y es por eso que estoy compartiendo estas verdades tan preciosas, aunque a veces un poco dolorosas, de la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, los espero en nuestro próximo estudio, que será indudablemente apasionante, de gran interés. Vamos a estudiar acerca del juicio y sus consecuencias. Entre tanto, otra vez, permítanme desearles lo mejor, la mayor bendición del cielo, la que procede del santuario celestial. Sí, de todo corazón. Amén.